tenemos, como dices, bastantes cosas, incluido dentro de ello la propia política estadounidense, ¿no? Porque ahí también hay sus equilibrios, ¿no? Y bueno, realmente podemos tener, aunque se haya aprobado, ¿no? Podemos tener aún trifulca interna dentro del Partido Republicano. Puede ser que el speaker, ¿no? El presidente de la Cámara de Representantes le acaben echando sus colegas porque se está presentando ese voto de cesura, o no sé exactamente cómo funciona el mecanismo en cómo se llama el mecanismo en Estados Unidos, ¿no? De ese mecanismo de revocación, ¿no? Que tiene el derecho cualquier republicano, porque la naturaleza de las negociaciones, como han sido en Estados Unidos entre los republicanos, debido a esa minoría tan pequeña, pues ha llevado a que cualquier parlamentario pueda presentar esa revocación y haya un poder tan fuerte y un equilibrio tan débil dentro del Partido Republicano. Y entonces, pues bueno, a ver, ¿no? Porque estamos viendo un cambio de tendencia también en Estados Unidos que Biden está recuperando terreno. Pues sí, a lo mejor también quizás podemos empezar con eso, de qué Mm. ha ocurrido, ¿no? Para que haya ese retraso y quizás empezar con un poquito de análisis de la política estadounidense y luego ya ir poco a poco hablando del paquete, ¿no? Luego algunas preguntas que nos surjan, pues las iremos contestando. Por cierto, muchas gracias a Irra 16 Bits. Algunos nombres son curiosos por esa suscripción por Prime. Ya sabéis que a ver si podemos llegar hoy al objetivo de 930 suscripciones, pero bueno, que muchísimas gracias a todos por el apoyo, evidentemente. Claro, aquí la cuestión es que ha habido bastante, digamos, satisfacción en muchos entornos por fin que se ha podido aprobar, ¿no? El paquete, que este paquete, multipaquete, que como ha dicho, que pone Vilas aquí, son para varias partidas, para diferentes escenarios estadounidenses, que es que lleva retrasándose desde hace meses. Desde Meses. septiembre de 2023, si no recuerdo mal. Septiembre de 2023, pues es muchísimos meses, debido a, bueno, pues trifulcas internas, como has dicho tú, Ángel, Mm. bueno, de básicamente sobre todo del sector más pro-Trump, dentro de los republicanos, que ha impedido que se apruebe, ¿no? En el Congreso, que se retrase la cuestión por parte del Speaker Johnson, y que, bueno, y finalmente ha dado un giro de guión, que luego hablaremos un poquito de él, pero eso ha sido meses que han sido, pues bueno, bastante complicados, sobre todo para el ejército ucraniano. Es verdad que Israel pues, ha podido gozar de mayores partidas, pero el ejército ucraniano llevaba sin recibir un paquete grande de Estados Unidos desde hace meses, meses, meses. Creo que es Ujú. desde hace, creo que es de, no sé si desde el año pasado, desde marzo, o desde, como tú dices, septiembre, octubre, como tú has dicho. Sí, sí, lo que tuvimos, ¿no? Por entonces era que el entonces Kevin, no recuerdo ahora el apellido bien, McCarthy. Sí, Kevin McCarthy, gracias. Intentó presentar ¿no? Esas propuestas de fondos para Ucrania y para también otras cuestiones, como por ejemplo el tema de fronteras, que también estaba ahí candente. Y bueno, hubo un debate muy fuerte dentro de los republicanos. Trump no apoyó a esa posición de pactar con los demócratas. Y al final, pues, McCarthy cayó. Le hicieron una moción, la perdió. Hubo unos meses bastante dramáticos en los cuales no pudo haber un reemplazo dentro de la presidencia de la Cámara. Y una disputa ahí bastante agria que bloqueó y que amenazó con llegar a un cierre de gobierno. Esto es la cuestión como que ha estado moviendo, ¿no? Toda la crisis desde septiembre, ¿no? Con distintos parches, ¿no? Acuerdos minoritarios para evitar esos cierres de gobierno. Un cierre de gobierno en Estados Unidos supone que se corta toda la financiación a nivel federal y por lo tanto, al no haber presupuesto, no se puede pagar a empleados públicos, ¿no? A nivel federal, no estamos hablando de nivel estatal. Y lo que se da es que hay un cierre de la capital, ¿no? Dentro de lo que es los pasillos del Congreso, la Casa Blanca pierde lo que es algunas de sus funciones, de sus funcionarios esenciales, y por lo tanto, pues la gente se tiene que ir a casa, ya no estaba siendo pagada, y hay un bloqueo. Hasta que eso se resuelve. Esto, por ejemplo, ha pasado muchas veces durante los últimos años, ha ido pasando más debido a la crisis con la deuda que tiene Estados Unidos. Y especialmente durante la época Obama, cuando hubo esa crisis con el Tea Party, ¿no? Dentro del Partido Republicano. Entonces, de manera similar es lo que está ocurriendo ahora. Y al final se llegó a un acuerdo con la elección de Johnson, ¿no? Como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Y esto ha permitido empezar a desbloquear, porque Johnson es una persona mucho más conservadora, de una zona rural, ¿no? Representando a un sector más cercano al trumpismo, ¿no? Digamos, si no voy mal, profundamente evangélico, ¿no?
Y bueno, esos movimientos dentro del Partido Republicano y ese cansancio dentro, ¿no? Ha permitido que se acabe desbloqueando. Sobre todo yo diría que no solo por la cuestión de tiempo, sino también ha sido clave la cuestión de Israel. Porque al final, como la cuestión de Israel era precondición para aprobar cualquier acuerdo. Y eso pues ha movilizado al final a ciertos grupos y la presión de lo que es el lobby israelí para que se aprobara ese paquete de ayuda que se venía diciendo desde octubre. Entonces, lo que tenemos, ¿no?, es que al final, ante esa amenaza de cierre del gobierno, ante la presión de que Johnson se podía verse censurado por otros sectores y tenía una presión muy fuerte. De hecho, hubo una reunión muy importante también con el director de la CIA, pocos días antes de que se sacara adelante esta propuesta, ¿no?, este paquete de ayuda, que dice que ayudó mucho a desbloquear el tema de Ucrania, ¿no? Sí, es que hay que entender una cosa, ¿no? Que es que lo dicen varios analistas, etcétera, que es que nos podemos encontrar además con el último paquete que pueda aprobar Estados Unidos grande de apoyo a Ucrania. Por tanto, la presión que has tenido sobre todo la administración Biden, sectores también de los demócratas y dentro de los propios republicanos a favor del paquete, a favor de que se aprobase, pues ha sido muy grande, de manera que digamos que era muy importante antes de comenzar en ese contexto electoral ya mucho más vibrante e intenso que lo que se iba a producir de cara a las, como sabéis, las presidenciales, y que eso iba seguramente a acabar con la labor legislativa prácticamente de la administración Biden en cuanto al envío de ayuda a Ucrania, pues se han acelerado mucho los tiempos y de hecho, a pesar de que la administración, a pesar de que esté el voto ahora del Congreso, luego tiene que ser ratificado por el Senado y luego firmado por el presidente Biden, ya muchos medios estadounidenses afirman que, que esta ayuda ya lleva empaquetada y lleva, digamos, preparada en diversos lugares de Europa, sobre todo en Polonia, para ser enviada cuanto antes a Ucrania para intentar, pues bueno, ayudar a Ucrania ante pues, una situación muy complicada con el empuje del ejército ruso, ¿no? Em, si quieres, porque claro, es que si repasamos también las votaciones que ha habido de los paquetes de ayuda, también podemos ver cómo la que más ha recibido, la que menos apoyo ha recibido en las votaciones ha sido la votación del paquete de Ucrania, que ha tenido 300, creo que es 311 síes y 112 noes. Mientras tanto, prácticamente el paquete de Israel ha tenido 58 noes o 50 y pico noes, igual que el de Taiwán. Por tanto, sigue siendo la cuestión de Ucrania un asunto bastante divisivo entre las diferentes ramificaciones, ¿no?, de la política estadounidense. Y como he dicho antes, y como has dicho antes, haber puesto el paquete de Ucrania y haber supuesto la aprobación puede suponerle el puesto al Speaker Johnson, porque como hay figuras dentro del republicanismo más centrado en la American First, digamos, eso, más trumpismo, ¿no? Como ¿cómo se llama? Marjorie Green, ¿no? Marjorie Taylor Greene. Mallory, que es la famosa Mallory Taylor Jean, que siempre se me olvida. Y luego tenemos también otros que ya no me acuerdo, que es uno que se llama Sí, Gaetz, puede ser, sí, eso es. Tom que Gantz, si son, no voy mal. sí, que son los más, digamos, más visibles, pero bueno, que hay bastante más, como he dicho, ha habido Mm. 112 noes, que, decir, que es un número considerable. Y por Ujú. tanto se puede abrir una nueva crisis, ¿no?, dentro del Partido Republicano. Sí, en el caso de Mayori llegó a presentar una enmienda donde pedía que quienes que votaran a favor tenían que alistarse al ejército ucraniano. Para que veáis cómo es la cuestión. No sé si tú piensas que esto le puede costar el puesto a Johnson o no. Puede ser, porque al final es una situación en la cual, por las propias normas que se pusieron, las normas se eligen a principio de la elección de la Cámara, ¿no? Se ponen unas normas mínimas para cómo funciona la conducta dentro de la Cámara de Representantes. Y básicamente eso permite ahora mismo que haya una revocación con que lo proponga un solo diputado republicano, ¿no? Entonces, ahora mismo la situación es que lo más probable es que se acabe votando la posibilidad de vacar a Johnson. La cuestión es si conseguirá mantener los suficientes apoyos. Eso es la clave ahora mismo. Y eso podría ocurrir, que no conseguirá mantener suficientes apoyos. Es verdad que Johnson se ha conseguido pasar todas estas leyes, ¿no? Todas estas presupuestos de ayuda militar, ha sido
en buena medida porque ha habido el apoyo de Trump. Porque Trump se ha puesto detrás de Johnson, le ha dado un apoyo clave, sin el cual seguramente no se podría haber dado este resultado. Entonces dependerá en buena medida de eso, ¿no? También, de cómo se posicione Trump, que al final, pues, tiende a ser muy oportunista, ¿no? Según sople el viento. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla el debate las próximas semanas. Justo además, creo que ha sido una figura importantísima del sector republicano, que además nada sospechoso de pro-Trump, ha declarado en los medios también, sé que lo he visto antes por Twitter, bueno, X, pero bueno, yo siempre será, para mí siempre será Twitter. Lindsey Graham, esta fue una figura bastante importante del republicanismo, diciendo que este paquete no puede haber sido aprobado sin Trump. Es decir, que Trump ha ayudado efectivamente, positivamente, para que se apruebe dicho paquete. Por tanto, lo que dices es cierto, ¿no? También puede ser que, como has comentado, ese oportunismo de Trump, y antes que lo has mencionado, sobre esas nuevas encuestas que están saliendo más proclives a una victoria de Biden, puede que haya hecho que quizás Trump decida dejarles la batalla de este paquete, ¿no? Sobre todo el de Ucrania, para centrarse en otras, digamos, en otros campos de batalla, para poder seguir recabando a lo mejor más apoyos en su figura, por lo menos seguir, por así decirlo, dañando, intentando dañar la campaña de Biden por otros lados, ¿no? También hay que decir que el juicio contra Trump también está ahora y eso está Mm. favoreciendo a dañar su imagen. Sí, sí, claro. Y también hay que tener en cuenta que al final sigue siendo un año electoral no solo para la presidencia, es decir, no solo para Trump y Biden, sino que es un año electoral para muchos otros representantes, ¿no? Tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que se están jugando su puesto. Y bueno, es decir, el paquete no solo es mandar ayuda a Ucrania o a Israel, sino que también supone puestos de trabajo, también supone inversiones en volver a llenar los arsenales militares estadounidenses. Y eso supone Claro. inversiones en industrias y en lugares concretos que benefician a congresistas. Entonces ahí también hay mucho cabildeo interno que hay que tener en cuenta. Claro, porque ahora, mira, vamos a aprovechar eso que has comentado tú para intentar desgranar un poco las partidas, ¿no? Sobre todo la de Ucrania primero, que recordemos, el paquete es 60.000 millones, bueno, 60.000,8 mil millones para Ucrania, pero luego hay otros paquetes y es un paquete, macro paquete de 90.000 millones, es una cifra muy considerable. Pero bueno, Ujú. empezamos con el de Ucrania, ¿no? Y luego, si queréis, puedes comentar, analizamos un poquito cuál es la situación. Por cierto, muchísimas gracias que no me quiero olvidar a Josechu75 por la suscripción, 9 meses, o sea que muchísimas gracias, de nivel 1 además, que nos ayuda muchísimo a seguir adelante y a estar aquí un domingo, a pesar de tener aquí otras actualidades como las elecciones vascas o ahora el fútbol, pues estar aquí analizando estas cuestiones, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. El paquete de 60.000 millones, ya sé que es casi más 61 millones, 61 millones, pero bueno, 60.000 millones, se está dividido en varias partidas y no hay que pensar que ese paquete completo vaya a ser de ayuda directa a Ucrania, como ha dicho Ángel. De hecho, de esos 60.000 millones, 20.000 millones van a ser, como lo comentaba antes, de los de 60.000, 20.000 millones van a ser para reponer las existencias de la industria militar, a raíz de la industria militar estadounidense, ¿no? De todo lo que se ha enviado a Ucrania. Estamos hablando de munición y sistemas de armas, ¿no? Por tanto, esos 20.000 millones van a ir directos a la industria estadounidense para ellos mismos, para el país. Por tanto, hay muchos intereses también digamos, de los distintos conglomerados y distintos estados, ¿no? Luego, creo que voy a seguir, creo que hay unos 15.000 millones no sé si recordar si era ayuda financiera directamente para Ucrania. Lo voy a echar 14.000, has dicho, ¿no? 14.000 millones, sí, puede ser. Un momentito que lo tengo por aquí. A ver. No, perdón, es 14.000 millones para. Esto sí es ya ayuda militar directa a Ucrania, pero básicamente es para Ucrania esos 14.000 millones que pueda comprar las armas, equipamientos, munición a las empresas estadounidenses. Ujú. Es decir, que esos dineros también para las empresas estadounidenses, pero digamos, para que disponga Ucrania de él. Aquí ya, evidentemente, ya no sabemos números porque no los hay, no están en detalles, pero se espera que sean pues munición de artillería pesada, sistema de artillería, sistemas de antiaéreos, misiles, munición de sistemas de antiaéreos, vehículos blindados incluso, pero bueno, también Stingers, es decir, sistemas portátiles antiaéreos, ese tipo de sistemas. Pero no hay digamos, todavía números, por así decirlo.
Luego son 15.000 millones de apoyo estadounidense a entrenamiento militar, inteligencia y para incrementar la presencia de Estados Unidos en Europa, además de otras actividades. Es decir, esto ya no es ni siquiera, esto es ya más bien una ayuda para la presencia estadounidense en Europa. Y luego ya Sí, es 8.000 millones. Sí, perdón, ¿quieres decir algo? sí, entiendo que aquí se incluyen ciertas partidas que van principalmente a reforzar la presencia estadounidense en Europa, ¿no? Dentro de ese flanco, Sí, lo que se llama el flanco oriental de la OTAN. eso es. Pero entiendo que ese compartir inteligencia también puede incluir cosas con la propia Ucrania. Sí. Eso, Eh, y Ujú, también y también sería el entrenamiento militar, yo también lo entiendo que es entrenamiento militar a soldados ucranianos. claro. Ujú. Programas de entrenamiento y programas de compartir inteligencia y de aumentar las defensas en ese sentido. Eso es. Luego ya sería 8.000 millones para, esto es apoyo presupuestario a Ucrania, que yo entiendo que es para pues para que el Estado ucraniano no decaiga, no colapse ante bueno, todas las deudas que tiene, el déficit que tiene. O sea, yo entiendo que sería más, Todo lo pues, que son los funcionarios, la propia estructura del Estado, ¿no? exactamente, ese tipo para mantener las actividades económicas lo máximo posible del Estado, ¿no? No es, a ver, todo evidentemente tiene que ver también con actividades militares, porque a lo mejor también puede servir ese dinero para pagar los salarios de los Ujú, soldados. sí. Pero bueno. Y luego ya por último hay una partida de 3.200 millones, 1.000 millones, que sería de 1,6 para pone aquí, desarrollo económico del país. Y luego el misma cantidad de apoyo para mejorar las defensas antiaéreas y marítimas alrededor de Ucrania. O sea, que esto ya también sería apoyo militar también directo, ¿no? Pero bueno, digamos Sí, que pero de para dos todo... componentes críticos, ¿no? Que como están siendo la cuestión del Mar Negro, ¿no? Donde Sí, realmente Ucrania está consiguiendo dañar mucho la flota rusa y realmente es ¿no? un ámbito donde Estados Unidos tiene bastante interés en degradar la capacidad de proyección de Rusia en ese sí. sentido. Y después la cuestión aérea, que realmente es donde mayor salto cualitativo está dando Rusia durante los últimos meses y donde está degradando en buena medida la capacidad de Ucrania de mantener el esfuerzo de guerra. Claro. De hecho, a ver, aquí lo más importante prácticamente de lo que han pedido los ucranianos, casi prácticamente, son los sistemas antiaéreos, Ujú. que lo llevan pidiendo y lo llevan diciendo que están quedando sin municiones y sin interceptores y necesitan más sistemas. Creo que Zelensky dio la cifra de 25 sistemas Patriot, no creo que se llegue a esa cifra, ni mucho menos. Y luego, evidentemente, lo que he comentado antes de sistemas de artillería, munición, etcétera, ¿no? Y misiles también. De misiles de medio, creo que de largo alcance no. Los de largo alcance serían los Taurus, los alemanes, que todavía siguen ahí para la cuestión, pero serían de corto o medio alcance, ¿no? Por tanto, ese es el paquete, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Ucrania, gracias a esto, ya le puede dar una ventaja en el campo de batalla, puede realizar operaciones ofensivas al corto plazo, puede, digamos, volver a tener iniciativa estratégica, posibilidades de ganar la guerra, más pues no, desgraciadamente para Ucrania no es así, porque a pesar de este paquete, Rusia va a seguir teniendo superioridad numérica de números, porque evidentemente luego está la cuestión de la movilización, que es un caso aparte, que es súper importante además, y luego está que en equipos y munición Ucrania va a estar en desventaja. Lo que pasa es que este apoyo sí que es verdad que les da un respiro en el momento y que aumenta las posibilidades de que el frente no colapse de cara al empujón ruso. Pero eso no quiere decir que no vaya a producirse. Aquí hay varios analistas, básicamente, que están diciendo que esto les da un respiro o les da un tiempo a los ucranianos para resistir de un año, en torno a un año. Algunos dicen que menos, pero bueno, más o menos es la cifra. Para que, mientras tanto, la Unión Europea aumente su producción militar considerablemente, incluso Ucrania, dentro del país, y que eso produzca, pues digamos, de cara al 2025, esto puede ayudar a que pues Ucrania vuelva a intentar tener la iniciativa estratégica con operaciones de ofensiva y digamos que recupere todo el desgaste que ha ido perdiendo en estos dos últimos años, ¿no? Es una apuesta arriesgada, pero bueno, yo creo, sinceramente, que este paquete además es muy grande porque son conscientes de Estados Unidos de que no van a aprobar nada más. Ujú. Sí, no, realmente es difícil que haya suficiente voluntad política en Estados Unidos
y habrá que ver después de las elecciones de noviembre, ¿no? En este sentido, bueno, es también interesante el hecho de que el mayor paquete al final son este de 14.000 millones, ¿no? Y Sí. ese paquete deja muy claro que solo se puede utilizar, ¿no? Digamos, ese presupuesto para lo que viene a ser comprar dentro del propio mercado estadounidense de armas. Y esto es un debate que, por ejemplo, también ha habido en la Unión Europea y que ha cambiado recientemente, ¿no? Que Sí. es la cuestión de si permitir con ese paquete de ayuda a Ucrania comprar armas fuera del mercado europeo. Esto, por ejemplo, es lo que ha cambiado recientemente en el debate europeo con Macron, ¿no? Si no voy mal, fue en marzo Ujú, o febrero. ujú, Y bueno, Estados Unidos sigue manteniendo esa línea. Y es una línea importante, a pesar de que, evidentemente, Estados Unidos tiene capacidades y tiene la mayor industria militar del mundo. Hay en ciertos aspectos, especialmente en la cuestión de sistemas, bueno, de municiones, ¿no? Municiones especialmente, por ejemplo, de 155 milímetros, ciertas municiones que, por ejemplo, sirven para sistemas soviéticos y que no tienen acceso a través del mercado europeo, del mercado estadounidense especialmente, que, por ejemplo, en Asia es donde puede encontrar esos mercados Ucrania. Y eso es un problema para, básicamente, poder diversificar y poder acceder a distintos mercados. En cambio, si estás en un solo mercado, pues eres mucho más dependiente. Entonces, eso para Ucrania supone, hasta cierto punto, una dificultad. Y eso tiene que ver también con las propias negociaciones internas y con la idea que han estado machacando mucho dentro de los republicanos de que el dinero tiene que reinvertirse en Estados Unidos y que el dinero tiene que beneficiar a Estados Unidos, no a otros países, y que la ayuda no tiene que ser, digamos, no caritativa. ujú. A ver, en fin, de hecho, creo que una de los principales argumentos que se han dado dentro de Estados Unidos para aprobar dicho paquete ha sido que esto no era una cuestión de soltar el dinero directamente a Ucrania, que esto era para beneficio propio de la industria militar, que uno de los principales beneficiarios de los paquetes era la inversión continua también en el complejo industrial militar estadounidense. Era uno de los argumentos principales, de hecho, de decir, oye, esto no es una cuestión de que es Estados Unidos dando el dinero a un país lejano, es decir, que es una inversión también para dentro del país y para Ujú. mejorar, como digo, la industria militar o la industria en general. Por tanto, sí, es una de las cuestiones. Lo que pasa es que en Europa, este cambio que se ha producido, como dices, de la cuestión de que se plantea ya comprar sistemas y munición fuera de la Unión Europea, tiene que ver con la incapacidad de la propia industria europea para poder pues tener pues llegar a los objetivos que se plantean, ¿no? El año pasado fue el objetivo de 1 millón de rondas de artillería de 155 milímetros, estas de artillería pesada, para llevar a Ucrania en el plazo de un año, y no se ha estado ni cerca, que se decía que ya se había quedado en la mitad, y por tanto muchos países europeos están diciendo, como no llegamos en nuestro mercado o con nuestra industria, pues Ujú. tendremos que comprarlas fuera. Y al final esa ha sido la diferencia, ¿no? También porque es un mercado mucho más fragmentado, que tiene que ver más, no con un esfuerzo de guerra, ni mucho menos, sino en muchos casos para satisfacer intereses pues de los que tienen las acciones, y luego pues tienen, pues como digo, al final es un beneficio propio más que de verdad una política de Estado de cara a ayudar a Ucrania o las propias industrias militares. Es decir, que hay una complejidad de intereses que hacen muy difícil que haya una unión, como en el caso más de Estados Unidos, evidentemente, que es un país, ¿no? Esa fragmentación hace daño para de verdad poner en marcha economías de escala y luego pues poder llegar a los objetivos marcados, como he dicho antes, ¿no? Muchas gracias a Juez Lynch por la suscripción. Muchísimas gracias nuevamente. Preguntaban antes, relacionado con lo que estabas comentando, el tema del reclutamiento, ¿no? De si en Ucrania queda gente para reclutar. Hombre, sí, sí, bueno, es interesante la cuestión porque es muy importante, evidentemente, porque de hecho uno de los principales problemas que sigue en pie en Ucrania es el hecho de que no tiene suficientes soldados para cubrir todo el frente. Y de hecho ahora Zelensky ha aprobado bueno, el Congreso, la Rada, que es el Parlamento ucraniano, y posteriormente Zelensky lo ha firmado, una nueva ley de movilización que baja la edad máxima, ¿no? Que pasa de 27 a 25, ¿no? De reclutamiento. Lo que pasa es que no es suficiente.
Y deberían tomar medidas mucho más drásticas. Lo que pasa es que Zelensky no quiere tomarlas porque eso empeoraría considerablemente su popularidad dentro del país, ¿no? Pero bueno, están en ese punto. Evidentemente, hay gente que reclutar todavía. Igual, creo que los cálculos son casi 1 millón de personas más o menos, dependiendo de si vuelven a bajar la edad de reclutamiento o no, pero estamos en esas cifras. Pero claro, por ejemplo, una de las cuestiones que se pedía desde el estamento militar a la ley era que desmovilizasen a muchos de los que están combatiendo desde hace 2 años. Pero la ley no lo plantea. No lo plantea. ¿Por qué? Porque no se pueden permitir desmovilizar a cientos de millones de soldados. No se lo pueden permitir. Y muchos de ellos, además, veteranos. Pero esa es la cuestión y ese es el problema que tiene Ucrania. Y al final, ¿qué es eso? Que sí, les pueden dar incluso las municiones, todos los sistemas de artillería o de armas que pidan, pero si no hay soldados para poder llevar a cabo operaciones, pues es que no es posible. Y ahora mismo están pues en la situación de que con resistir tienen suficiente. Claro, aquí hay que tener en cuenta que Ucrania aún cuenta, ¿no?, con realmente con una capacidad de reclutar, digamos, con una bolsa, ¿no?, de población relativamente grande y de la que puede reclutar aún sectores importantes de la población. Es decir, sigamos hablando de que la edad, ¿no?, habías dicho entre 25 y cuánto. Eran ahora mismo han bajado la edad hasta los 25 años. Ujú, ujú. Estaban en Vale. 27 y ahora los 25. Quiero decir, evidentemente, son medidas drásticas, son medidas importantes y no hay que reducirlas, ¿no? No hay que ser reduccionistas aquí con que no son medidas que están suponiendo un drenaje de parte importante de un sector de la población. Pero digamos que en términos cuantitativos, Ucrania aún tiene de dónde sacar, ¿no? Aún tiene de dónde rascar del barril, ¿no? Por así decirlo. Entonces, realmente la dificultad que está encontrando Ucrania y lo importante realmente es la cuestión social, ¿no? La cuestión de el agotamiento dentro de la población, el cansancio, ¿no? Y La moral. básicamente por el propio esfuerzo de guerra, por la cuestión de la corrupción, por la situación social del país, por la situación económica, y que ya se están viendo, también se dan en Rusia, ¿no? Evidentemente, podríamos hablar perfectamente de Rusia y de que también tiene sus problemas en este sentido, pero bueno, hablando de Ucrania aquí, Ucrania está teniendo ya problemas en el reclutamiento en cuanto a que cuando van los oficiales de reclutamiento se encuentran con situaciones tensas, con situaciones de enfrentamiento incluso, de violencia, ¿no? Y que eso parece que está yendo a más, precisamente. Sí, claro, es que el problema también es que cada vez hay una mayor diferencia entre la población que se encuentra en zonas de guerra, las que están cerca de zonas de guerra y las que están alejadas, sobre todo la zona de Kiev y el oeste ucraniano, ¿no? De hecho, hay digamos, mucha, no denuncia, pero protestas acerca de que parece que en Kiev no se dan cuenta que estamos en una guerra y que ellos están viviendo, que les parece muy bien su vida, etcétera, pero que se necesitan soldados en el frente y que no hay ya voluntarios y que hay gente que se cree que la guerra, como es lejana, no está en el frente, pues que bueno, no le afecta, ¿no? Y claro, hay digamos, esa diferencia entre que los muchos ucranianos que sí que están siendo reclutados en todos estos oblasts disputados, o incluso cerca del frente, y pues los pocos soldados que vienen por parte de Kiev, de la zona de Kiev y del oeste, ¿no? Ahí hay un debate bastante grande en Ucrania y que bueno, y que hay una cierta división y mayor, digamos, pues bueno, la moral no está en el mejor momento ahora mismo, sinceramente, por este tipo de cuestiones. Sí, recuerdo la corresponsalía que hizo Víctor Guerrero en Ucrania, el corresponsal de Televisión Española, que estuvo allí hace unos pocos meses, y recuerdo que eso era una cuestión bastante interesante, ¿no? El hecho de que cuando hablaba con la gente que estaba más cerca del frente, ¿no? Decían que, bueno, que el territorio no era todo, ¿no? Que realmente para conseguir una resolución al conflicto ellos estaban como más dispuestos, ¿no?, a conseguir algún tipo de acuerdo de paz y ceder terrenos, territorios si hacía falta. Porque al final era una cuestión de, bueno, ¿qué es la victoria, no? Esa como la duda que está en él, ¿qué significa ganar la guerra?
Ganar la guerra significa tener todo el territorio, ganar la guerra significa no perder a toda una generación en el frente de batalla, ¿no? Y bueno, como digo, se daba esa dicotomía entre los sectores, pues eso, que vivían más cerca del frente, que expresaban unas opiniones claramente más favorables a conseguir algún tipo de acuerdo, y los sectores que vivían en Ucrania, o en Leópolis, en zonas, ¿no?, mucho más alejadas del frente, que se expresaban en términos mucho más de un ánimo más fuerte hacia la guerra, de un apoyo más claro al esfuerzo, y que, bueno, es que es una cuestión de que vivían una realidad distinta. De que si bien, evidentemente, en las zonas de Kiev, en las zonas de la parte occidental de Ucrania, la guerra se sigue sintiendo a través de las alarmas antiaéreas, a través de los bombardeos, no es el mismo, no es la misma situación, ¿no? Porque básicamente incluso hay una cierta normalización, porque la gente va haciendo vida, ¿no?, y se tiene que adaptar a esa situación, y digamos que es más fácil adaptarse a un escenario en el cual de vez en cuando hay alarmas antiaéreas, a una situación en la que hay un frente de guerra cambiante, donde lo que te cae, lo que hay no es un ataque, digamos, de misiles, sino de artillería más constante, ¿no? Propio de ese frente de batalla. Entonces, esas diferencias dentro del escenario social ucraniano son muy relevantes. Mm. Y también hay que dejar claro que, por ejemplo, al final los pocos sistemas antiaéreos y toda la munición que hay van más para proteger, por ejemplo, ciudades como Kiev, que muchas ciudades que están cerca del frente, ¿no? Incluso del frente, por ejemplo, Kharkov, Ujú. que se ha quedado prácticamente está a oscuras. Pues esa es la situación. Em, Mi gato que quiere que haga caso, pero no va a ser posible. Si habéis oído maullar algo. Em, no sé si quieres comentar un poquito más de esta cuestión, porque sí que es verdad que, por ejemplo, se prevé que siga habiendo más avances rusos, sobre todo que tardará tiempo en llegar estos nuevos envíos militares al frente, ¿no? Y para que sean distribuidos correctamente con los ucranianos. Por ejemplo, ha caído Novakailivka, que es una ciudad, o una localidad que está al sur de Donetsk, que es esencial para luego tomar otro nuevo asentamiento que sería una zona de logística muy importante de cara luego a tomar Ugledar, que es una, digamos, se llama la torre de vigilancia en Donetsk Sur, ¿no? Por tanto, se espera que sigan habiendo avances rusos, lo que pasa es que a lo mejor puede que queden retrasados gracias a esta ayuda que permitiría, digamos, dar ese respiro al ejército ucraniano, ¿no? Pero digamos que es la situación que hay. La estrategia sigue siendo, por parte de Occidente, si es que hay alguna, que los ucranianos resistan todo lo posible para que, digamos, que el balance militar, el avance, digamos, o el balance estratégico, el equilibrio de fuerzas, quede lo más parejo posible de cara a una futura negociación. Lo que pasa es que todavía no queda muy claro si los europeos, por ejemplo, van a de verdad seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra ucraniano, porque eso es lo que quiere los estadounidenses, que sea Europa quien Ujú. sostenga el esfuerzo de guerra ucraniano, porque si no, en estas situaciones, Estados Unidos, como digo, si tenemos que esperar 9 meses o 8 meses o prácticamente ese cifra para poder de verdad aprobar paquetes de ayuda a Ucrania, pues evidentemente la guerra así no se va a ganar. Ujú. Sí, sí, sin duda. Es decir, lo que vamos a encontrar es que el desgaste ucraniano acaba de ser más grande y la capacidad de rellenar, ¿no? De suplir los problemas de armamento, ¿no?, y de municiones de Ucrania cada vez se van a hacer más agudos. Porque es una cuestión de que no es lo mismo. Esto es un poco como, en términos logísticos, ¿no? Un poco como el tema de la ayuda humanitaria en Gaza. Tú cuando intentas suplir una situación de hambre, no es lo mismo intentar suplirla cuando hay una incipiente que cuando hay una hambruna efectiva. Y no es lo mismo intentar suplir a un ejército cuando tiene falta de armamento suficiente que cuando tiene una situación aguda, ¿no?, de crisis en cuanto a ese armamento. Porque significa que entonces tú no solamente tienes que ayudar a suplir, sino que tienes que ayudar a recuperar directamente esas capacidades que se han perdido. Y por lo tanto, el nivel de ayuda que tienes que enviar es mucho más grande. Entonces, ese es un poco el problema, yo creo que principalmente se va a ir agudizando dentro de Ucrania. Que en la medida en la cual se vea más desgastado y no reciba la suficiente ayuda para ser sostenido, porque es un país que no puede sostenerse por sí mismo, eh, pues la situación cada vez se va a hacer más y más crítica en ese sentido.
No sé si, bueno, evidentemente todo acaba en, es una buena noticia para Ucrania, efectivamente, de hecho, os voy a pasar una cosa, una noticia que he escrito yo, pero que eso no quiere decir que esa noticia... Ah, mira, por cierto, nos acaba de llegar una raid de cosas militares de Yago. Muchísimas gracias a todos los que venís de parte de Yago. Bueno, y a Yago si está aquí, si nos ve. Muchísimas gracias. Estamos comentando ahora mismo el paquete de ayuda estadounidense a Ucrania. Luego comentaremos también Israel y también pues igualmente un saludo a Yago. Muchísimas gracias y espero que os guste el directo. Pero bueno, y estamos comentando pues básicamente el paquete de ayuda que se ha aprobado, ¿no? Estábamos hablando de Ucrania, luego hablaremos de Israel y luego hablaremos un poquito de Asia Pacífico y eso. Al hilo de esto quería pasaros la noticia que hemos publicado, que bueno, que la he escrito yo, comentando la cuestión de pues bueno, los puntos negativos pues, de la situación en Ucrania, pero los puntos positivos de que tiene que se haya aprobado esta ayuda y que son bastantes, porque al final era importante y era una cuestión en muchos casos que se pedía de que si no se aprobaba esta ayuda, el frente se iba a romper. Por tanto, lo tengo, lo paso por aquí, pues si lo queréis echar un vistazo para después. Y no sé si quieres que pasemos, Ángel, a la cuestión del paquete de ayuda de Israel, que a lo mejor tú lo tienes además más controlado que yo. Vale, bueno, por terminar simplemente con la Claro. cuestión de Ucrania, por mencionar una cosa más, también me Ujú. parece bastante interesante, bueno, algo que he estado leyendo dentro de la situación en Ucrania y de ciertas opiniones que se vuelcan, cómo los sectores que vienen a representar Azov, ¿no? Los sectores, digamos, del ámbito neonazi, eh, han expresado unas opiniones bueno, tienen sentido, pero son bastante curiosas dentro del esfuerzo de guerra ucraniano, que es precisamente críticas al gobierno de Zelensky por militarismo. ¿A qué me refiero con esto? A que se están poniendo demasiado esfuerzo en no ceder ni un solo palmo de terreno, ¿no? Por encima de las vidas de los soldados. En este sentido, se están intentando elegir como los representantes de los intereses de los soldados. Y de cierta manera, como ellos tienen ese contacto más directo, ¿no? Más constante con los propios soldados, se están intentando, ¿no? Mostrar como aquellos que representan sus sensibilidades ante el mando, ¿no? Y aquí yo creo que hay una situación que es incipientemente peligrosa para el gobierno ucraniano, ¿no? Porque también preguntaban, por ejemplo, el tema de que del mandato de Zelensky, que es una cuestión que está sobrevolando, ¿no? Y que acaba ahora en mayo y que se va a sostener mediante la ley marcial, pero que ahí pues va a haber un pozo, ¿no? De una cuestión de ilegitimidad porque no ha habido elecciones. Y yo creo que en ese sentido de la capacidad de movilización de estos grupos, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Mm. A ver, sí que es verdad que, de hecho, por terminar también, el despido, ¿no? O bueno, el relevo en este caso de Zaluzny, ha sido muy criticado, sobre todo por quién le ha sustituido, que es Sirski, ¿no? Que es considerado, pues creo que le llaman, no me acuerdo que era el carnicero de. No me acuerdo de dónde llaman, pero bueno, De el carnicero Balsevo, de. Sí, de Balsebo puede ser o de Bakhmut, porque era el que mandaba, digamos, en esa zona, ¿no? Es decir, sí, que. lo de Balsevo fue lo de 2014 o 2015, ¿no? No, sí, exactamente, de la guerra civil, bueno, la guerra del Guerra Donbass, civil y ¿no? guerra gris, sí. Eso es. Claro, y de hecho es una de las cuestiones que criticaban mucho era ese reemplazo, ¿no? Porque criticaban que Sirski no es como Zaluzny, ¿no? Que en este caso, que Zaluzny sí que es verdad que sentían que se les preocupaba mucho por sus soldados o por intentar por no desgastar suficiente a sus soldados, mientras que Sirski ha sido acusado en muchos casos de realizar operaciones que no tenían ningún sentido y que solamente conseguían desgastar aún más a las fuerzas militares ucranianas, ¿no? Pero bueno,